Mucha paz de Cristo, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios una vez más por prestarnos la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios a través de este medio. Y bien, vamos a continuar en el nombre del Señor Jesús este tema acerca de la cubierta en la mujer y su porte santo. De acuerdo a la palabra de Dios, nos quedamos ahí en 1 Corintios capítulo 11. Voy a dar un breve repaso de lo que vimos en la última parte del domingo pasado y vamos a continuar por aclarar en una forma muy clara o más clara respecto a este tema de la cubierta. Bien, partimos entonces de primera carta a los Corintios capítulo 5 en el nombre del Señor Jesús. Primera carta a los Corintios capítulo, vamos a leer desde el versículo 3. Dice ahí la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y el varón la cabeza de Cristo. En primer lugar, nos está hablando de un orden, de una autoridad que Dios dispuso, en el cual orden Dios es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón, y el varón la cabeza de la mujer. Versículo 4 dice, todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza, afrenta su cabeza. Ya lo dijo en el versículo 3, que la cabeza del varón es Cristo. Quiere decir que el varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta a Cristo porque Cristo es su cabeza. Versículo 5 dice, mas toda mujer que ora, notemos, ya lo hemos hecho notar que dice que ora, no dice cuando ora, sino que es el hecho de que es una mujer que ora o profetiza, descubierta o no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza, y la cabeza de la mujer es el varón, porque lo mismo es que si se rapase. Bien, primeramente vamos a encontrar por lo menos 4 razones importantes por las cuales la mujer debe de cubrir su cabeza. Primera razón es el reconocimiento de la asignación del gobierno de Dios o de la autoridad de Dios. A través de esta forma o de cubrir su cabeza la mujer y de no cubrir su cabeza el varón, está reconociendo la asignación del gobierno de Dios. ¿Cuál gobierno de Dios? Que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer. Entonces, al momento o cuando la mujer se cubre, está reconociendo ese gobierno en la forma en que Dios lo estableció, en la forma en que Dios lo asignó. Entonces, podemos deducir que esa es la primera razón por la cual la mujer debe de cubrir su cabeza y el hombre no debe de cubrir su cabeza. Bien, la segunda razón en estos mismos versículos encontramos que es el hecho de que es un varón que ora o profetiza. Ya hemos visto que profetiza equivale a hablar la palabra. Y también es el hecho de que es una mujer que ora o profetiza o habla la palabra. Ese solo hecho es una razón más por la cual la mujer debe de cubrir su cabeza y el varón no debe de cubrir su cabeza. Esa es una segunda razón que encontramos. Tome nota, por ser un varón o mujer que ora, el varón no ha de cubrir su cabeza y la mujer ha de cubrir su cabeza. Por eso es importante notar que el texto dice que ora, no dice cuándo ora. Y la mujer que ora es una mujer que ora en todo tiempo, ya sea en su casa, ya sea en
en su trabajo, donde se encuentre, es una mujer que ora, es una mujer que habla la palabra, y ese solo hecho es una segunda razón por la cual la mujer debe de cubrir su cabeza. Bien, seguimos considerando ahora una tercera razón. Versículo 7 dice: en el nombre del Señor Jesús, porque el varón no ha de cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios, mas la mujer es gloria del varón. Aquí encontramos una tercera razón por la cual el varón no ha de cubrir su cabeza y la mujer ha de cubrir su cabeza. ¿Por qué? Porque el varón es imagen y gloria de Dios y la mujer es gloria del varón. Decíamos la semana o el fin de semana pasado, cuando la mujer es una mujer que ora en todo tiempo, cuando la mujer es gloria del varón en todo tiempo. De igual manera el varón cuando es imagen y gloria de Dios en todo tiempo. Entonces, esa es una tercera razón por la cual en todo tiempo la mujer debe de cubrir su cabeza y el varón no ha de cubrir su cabeza. Bien, y la cuarta razón la encontramos en el versículo 10, que dice: en el nombre del Señor Jesús, por lo cual la mujer debe tener señal de potestad o de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Esta es una cuarta razón, por causa de los ángeles. Los ángeles miran sobre la faz de nosotros. Y esa es una cuarta razón que los ángeles ven. Los ángeles saben y ven si realmente nos sometemos a este orden de Dios o a esta autoridad de Dios. Recuerde lo que dice Hebreos capítulo 1, no pierda primero los Corintios 11. Hebreos capítulo 1 dice en el versículo 13: pues a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus, hablando de los ángeles, no son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Ahí está. Los ángeles miran sobre nosotros. Los ángeles son espíritus administradores enviados a favor de nosotros. Y ellos miran también si nos sometemos al orden de Dios, es decir, a la autoridad de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Los ángeles que miran sobre nosotros, que son enviados a favor nuestro, es una cuarta razón por la cual la mujer debe de tener señal, esa prenda en su cabeza, esa cubierta en su cabeza. La mujer debe de tener esa señal de potestad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces, quiero enumerar esas cuatro razones una vez más. Primero, reconocimiento de la asignación del gobierno de Dios. El hecho de que Dios ha establecido Cristo la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. Dos, por ser un varón que ora y una mujer que ora. Eso es una segunda razón. Tres, porque el varón es imagen y gloria de Dios y la mujer es gloria del varón. Y cuarto, porque es una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Bien, ahora notemos también lo que dice el versículo 6. El versículo 6 dice: porque si la mujer no se cubre, trasquílese también. Y si es deshonesto a la mujer trasquilarse o raerse, cúbrase. Comparamos este versículo con lo que dice el versículo 13 al 15.
Juzgad vosotros mismos. ¿Es honesto orar la mujer a Dios no cubierta? La misma naturaleza no os enseña que al hombre sea deshonesto criar cabello. Por el contrario, a la mujer criar el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Alguien ha argumentado que no es necesario que la mujer se cubra la cabeza, porque en lugar de la cubierta le es dado el cabello. Pero momento, aquí en ningún momento dice que le sea dada la cubierta o que le sea dado el cabello en lugar de la cubierta, sino que está hablando que es en lugar de un velo. Ahora, si esto fuera así, si Pablo finalmente estuviera diciendo que con el cabello es la cubierta de la mujer, Pablo se estaría contradiciendo totalmente. Y además, el versículo 6, si le ponemos atención, dice, porque si la mujer no se cubre, trasquílese. Es decir, al decir trasquílese o rápese, quítese el cabello. Es decir, que el cabello no puede ser su cubierta porque está diciendo que si la mujer no se cubre, entonces que se corte el cabello o se rape. Y si es deshonesto a la mujer trasquilarse o raparse, mejor dice, cúbrase. Entonces, en ningún momento el cabello puede sustituir la cubierta, porque además de que Pablo se estaría contradiciendo, aquí en este versículo encontramos que si la mujer no se cubre, entonces que se rape, lo cual nos da a entender que en ningún momento el cabello puede ser la cubierta de la mujer. Ahora, pero quiero que observemos, como lo decía la vez pasada, que la palabra que aparece aquí en el griego es totalmente distinta a la que encontramos para cubierta en el versículo 5 o en el versículo 6, que dice cúbrase. Voy a señalar tres palabras que encuentro. Este libro que estoy abriendo es una concordancia, pero del griego al español. Y encontramos en primer lugar la palabra caluma o caluma, y esa palabra caluma la encontramos en segunda carta a los Corintios capítulo 3. Segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículo 13. Dice en el nombre del Señor Jesús, y no como Moisés que ponía un velo, ahí está esa palabra, velo, sobre su faz, es decir, sobre su rostro, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Entonces, ahí está, otra vez vuelve a decir de ese velo en el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ahí está esa palabra que encontramos como caluma, refiriéndose a un manto que cubría por completo. Es decir, esto es algo parecido a lo que en la vestimenta de algunos o de algunas musulmanes usan como el hijab, que es una cubierta de tela que va sobre el rostro y que solamente dejan una ranura entre los ojos. Esto, en todo caso, es lo que habla de este tipo de velo que usaba Moisés sobre su rostro cuando bajaba del Sinaí. Tanto que dice que los hijos de Israel no podían poner los ojos en la faz de Moisés o en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Eso lo dice el versículo 7. Y entonces, por esa razón, ponía un velo o una tela que le cubría su rostro y que de alguna manera, ¿verdad?
evitaba que su resplandor no fuera visto por el pueblo de Israel, o que los hijos de Israel no pudieran poner los ojos en la faz de Moisés a causa de ese resplandor. Entonces, obviamente, no podemos estar hablando de que se trataba de un velo transparente o de un tul, sino de una tela que podía cubrirle a Moisés. Entonces, ahí encontramos esa palabra, caluma, que se refiere a ese tipo de velo o de cubierta. Ahora, encontramos otra palabra muy interesante. Ahí en el griego que tengo, existe otra palabra que es la palabra katapetasma. Katapetasma la encontramos en algunas escrituras, por ejemplo, Mateo 27, Mateo capítulo 27, versículo 51, que dice en el nombre del Señor Jesús, cuando el Señor dio el Espíritu. Puede leer también el 50, dice ahí la palabra de Dios. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto abajo, y la tierra tembló, y las piedras se hendieron. Aquí está hablando de otra palabra que es katapetasma, que se refiere también o se traduce en nuestro español como velo, pero también este tipo de velo era una tela, era un tipo de cortina que no transparentaba, que no era transparente, sino que cubría totalmente. Marcos capítulo 15, dicho por Marcos, también menciona esa palabra en el griego. Marcos, Evangelio según Marcos, capítulo 15, versículo 37 y 38, dice: Mas Jesús, dando una grande voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de alto abajo. Otra vez esa palabra que en nuestro español se traduce como velo, pero que no es para nada transparente, sino que era una especie de cortina que se usaba en el templo. Bien, tal como dice ahí, el velo del templo se rasgó. Vemos otra escritura, Lucas 23, también dicho por Lucas, capítulo 23, versículo 23, capítulo 23, versículo 44 y 45. Dice en el nombre del Señor Jesús: Y cuando era como la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rompió por medio. Ahí está otra vez el velo, que es traducido en nuestro español tal cual como velo. Sin embargo, no se refiere a lo mismo, sino que esta era una cortina que separaba o que ocultaba o que cubría totalmente. Se vuelve a mencionar en la carta a los Hebreos, capítulo 6, carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 19. Hablando de la esperanza, dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo. Otra vez ahí está la palabra en el griego katapetasma, que significa, es una especie de cortina que cubría totalmente. Capítulo 9 de aquí mismo de los Hebreos, versículo 3. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo que llaman el lugar santísimo. Ahí está el velo que estaba, donde estaba el tabernáculo que llaman el lugar santísimo. Otra vez,
No era un tul, no era algo transparente, sino que era algo que cubría en su totalidad. Capítulo 10, de ahí mismo de la carta a los Hebreos, versículo 20, dice en el nombre del Señor Jesús: por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne. Otra vez, comparando ese velo que se rasgó o se rompió, el velo del templo, que era una cortina que cubría totalmente, no era transparente. Ahora, si notamos, esa palabra catapetasma está muy relacionada con la primera palabra que vimos, que es caluma, que se traduce también como velo, pero que la encontramos en aquel velo que ponía Moisés sobre la faz de su rostro a causa de su resplandor. Eso es lo más semejante al hijab que usan en la vestimenta musulmana, ¿sí? Ahora, pero vamos ahora a ver la palabra que aparece en 1 Corintios 11:15, perdón, que dice que en lugar de velo le es dado el cabello. ¿Sí? Es el 11, versículo 15. Por el contrario, a la mujer criar el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Para esa palabra que también se traduce ahí como velo, encontramos la palabra en griego peribolaion. La palabra peribolaion, vamos a ver dónde más la encontramos. En realidad, esta palabra solamente la encontramos en Hebreos. Note usted, dije que solamente la encontramos en 2 escrituras en todo el Nuevo Testamento. En Hebreos 1, capítulo 1, versículo 11, dice: ellos perecerán, mas tú eres permanente, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y el 12 dice: y como un vestido los envolverás y serán mudados. Ahí está traducido esa misma palabra como un vestido que es envuelto. Bien, entonces, sin embargo, repetimos, cuando habla de cubrirse, no tiene nada que ver con esta palabra peribolaion, que en realidad esta palabra que encontramos aquí se trata, como era una comunidad de griegos y había mujeres griegas, es poco probable que ellas usaran un hijab, es decir, un manto sobre el rostro. Entonces, lo que sí es muy probable que ellos usaban esa palabra peribolaion. Además, repito, si se tratara de una cubierta que les cubriera a modo del hijab que usan las musulmanas, pues usaría la misma palabra que encontramos en segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículo 13 al 16, cuando habla del velo que ponía Moisés sobre su rostro, que era un manto que en realidad le cubría ese resplandor y no un velo o un tul. Sin embargo, la palabra que encontramos en 1 Corintios 11:15 es una palabra totalmente diferente, y que, tomando en consideración que eran mujeres griegas, creemos entonces que se trata del velete o del velo que habla Ezequiel capítulo 13. Vuelvo a repetir esa escritura, aunque ya la vimos en el estudio pasado. Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13 dice ahí en el versículo 18. Y así ha dicho el Señor Dios: hay de aquellas, se está refiriendo a mujeres, que cosen almohadillas a todos codos de manos y hacen velos o veletes sobre la cabeza de toda edad para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Ahí está hablando de ese velo que usaban como una forma de atracción para cazar las almas de los hombres. Un velo que muy posiblemente pudo haber caído sobre el rostro y sobre el cabello, porque de ese velo
que se usaba en forma de atracción hacia el hombre, en forma, sí, en forma muy, podemos decir, muy seductiva, por lo que está diciendo Ezequiel, de una forma de seducción. Es muy posible entonces que las mujeres que menciona primero a los Corintios 11, mujeres griegas, usaban ese tipo de velo y que caía sobre su cabello. Y es lo que Pablo está diciendo, que en lugar de ese velo que usaban las mujeres griegas, les es dado el cabello, totalmente diferente a lo que es la cubierta. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, la palabra que encontramos ahí para cubrir, de kaluptomai, se desprende de una palabra que es en razón de cubrir o de ocultar, y que la encontramos, por ejemplo, en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Gloria a Dios. Mateo capítulo 8, versículo 24. Gloria a Dios. Dice el versículo 24. He aquí fue hecho en la mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas, mas él dormía. El barco se cubría. Ahí está la palabra de donde se desprende la misma palabra que se usa para cubrir la cabeza en 1 Corintios 11:5. Cubrían las ondas el barco. También lo encontramos en Lucas capítulo 8. Evangelio según Lucas capítulo 8. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 16. Ninguno que enciende la antorcha la cubre con vasija o la pone debajo de la cama, mas la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Ahí está la palabra cubrir, de donde se desprende la misma palabra de cubrir la cabeza. Ninguno que enciende la antorcha la cubre con una vasija, es decir, nadie la oculta o la cubre. Ahí está la palabra calupto, de donde se desprende también kaluptomai, en razón de cubrir la cabeza. Repito, la misma palabra que encontramos en 1 Corintios 11:5. Aquí mismo en Lucas, pero en el capítulo 23, versículo 30, dice: en el nombre del Señor Jesús, entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Otra vez, la palabra cubrirnos viene de calupto, de donde se desprende, repito, la misma palabra para decir cubierta en 1 Corintios 11:5, en la que dice que la mujer debe de cubrir su cabeza. Entonces, la palabra de donde se desprende habla totalmente de cubrir, de ocultar, de tapar algo, y en este caso la cabeza, por 4 razones que ya vimos: reconocimiento al gobierno de Dios, por ser una mujer que ora, por ser gloria del varón, y como señal de autoridad sobre su cabeza. Bien, vamos a considerar también que ya desde el Antiguo Testamento las mujeres israelitas usaban la cubierta. Hay cosas que permanecen o prevalecen desde el Antiguo y hasta el Nuevo Testamento, y hay cosas que no permanecen o que son cambiadas del Antiguo al Nuevo Testamento. Esta es una de las cosas que ya se hacía desde el Antiguo Testamento y que en todo caso continúa o permanece en el Nuevo Testamento. Vamos a ver Números capítulo 5,
el libro de Números, que es el cuarto libro de la Biblia, capítulo 5, versículo Vamos a leer el versículo aquí habla de un ritual acerca de los celos. Y en este ritual, mire lo que dice el versículo 18. Y hará el sacerdote estar en pie, ¿a quién? A la mujer delante del Señor, y descubrirá la cabeza de la mujer. Quiere decir que si ahí en este ritual llamado ley sobre los celos, en este ritual, si dice que el sacerdote en este ritual descubría la cabeza de la mujer, da a entender que la mujer, ¿cómo andaba? Andaba con su cabeza cubierta. Y en este ritual dice, descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos el presente de la recordación, que es el presente de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Bueno, no vamos a entrar en ese ritual de la ley, pero solamente quería que observara que aquí menciona a la mujer cubierta y que en este tipo de ritual descubría el sacerdote la cabeza de la mujer. Vemos ahí en el libro de Ruth, vamos a ver ahí otra escritura. Libro de Ruth, capítulo 3. ¿Lo tenemos? Bien, ahí vamos entonces al versículo 3. Te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos, pasarás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Sigue diciendo, pero el versículo 11, nos pasamos ahí al 11, dice, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú dijeres, pues que toda la puerta de mi pueblo sabe que eres mujer como virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Reposa esta noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive el Señor, descansa pues hasta la mañana. Sigue diciendo, y después que reposó a sus pies hasta la mañana, levantóse antes que nadie pudiese conocer a otro. Y él dijo, no se sepa que haya venido mujer a la era. Después le dijo, llega el lienzo que trae sobre ti y ten de él. Y tendiéndole ella, él midió 6 medidas de cebada y púsoselos a cuestas y vínose ella a la ciudad. El lienzo, era todo un lienzo que traía ella sobre su cabeza, lo que conocemos más o menos en tiempos modernos, aunque ya no tan modernos, como rebozo, un lienzo, una prenda que usaba y que traía sobre ella, una prenda que le cubría totalmente su cabeza. Vamos a ver otra escritura, estamos viendo de cómo la mujer desde el Antiguo Testamento ya se cubría la cabeza. Cantares capítulo 5. Vamos al libro de Cantares capítulo 5. Capítulo 5 del libro de Cantares, versículo 7. Dice en el nombre del Señor Jesús. Halláronme los guardas que rondan la ciudad, hiriéronme, llegáronme, quitáronme mi manto de encima los guardas de los muros. Note bien, quitáronme o me quitaron mi manto de encima. Allá en el libro de Ruth lo llama lienzo, aquí claramente dice, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Y esto es considerado aquí como algo vergonzoso, pues dice,
la escritura que le hirieron, que le quitaron el manto de encima, los guardias los guardas que rondan la ciudad. Ahí está cómo habla de este manto, de este lienzo o cubierta, como leímos también en Números, que descubrió la cabeza de la mujer, una cubierta que ya desde el Antiguo Testamento la mujer ya usaba, la mujer israelita. Isaías capítulo 47. Isaías 47. Gloria a Dios, 47. Vamos a leer ahí del versículo 2 en adelante. Bueno, vamos a leer desde el 1. Dice, desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. La compara con Babilonia en su apostasía, en su rebelión a Israel. Sigue diciendo, siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, que nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas. Ahí está la otra versión, parece que la versión 60 dice, descubre tus cabellos. Es decir, que la mujer aquí traía sus cabellos de su cabeza cubiertos, y aquí dice, descubre tus guedejas o tus cabellos, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Y de esa manera, dice el versículo 3, descubierta será tu vergüenza. ¿Cómo? Descubriendo su cabeza, sus cabellos, y descalzando sus pies y descubriendo sus piernas. Descubierta será tu vergüenza y tu deshonor será visto. Tomaré venganza y no encontraré hombre. Bien, entonces, por cierto que la palabra cabello viene de cabeza y vello de vellos de la cabeza. Entonces, por eso aquí, cuando habla de guedejas, otra versión dice, descubre tus cabellos, hablando del cabello que es de la cabeza. Bien, menciono esto ¿por qué? Porque el mandamiento es que la mujer cubra su cabeza. No dice si tiene cabello largo también cúbralo, no. En ningún momento dice, 1 Corintios 11:5 en adelante, cubra también el cabello. ¿Sí? El querer imponer eso, pues ya sería querer imponer algo que no está escrito. Tengamos cuidado con querer imponer cosas que no están escritas específicamente en la Biblia. Por ejemplo, valga la comparación o el ejemplo que les pongo, pero cabe decir que alguien pone como doctrina que el varón no use barba. Bien, no encontramos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento no encontramos tal doctrina, tal enseñanza acerca de la barba. Lo que sí encontramos es, volviendo a 1 Corintios, capítulo 11, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice, la misma naturaleza no os enseña que al hombre sea deshonesto criar cabello o dejarse crecer el cabello. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, por eso aclarábamos lo de cabello. Cabello viene del vello de la cabeza. No se considera, nunca se le llama cabello al de la barba. ¿Sí? Aún en el Antiguo Testamento, más bien al pueblo de Israel se le tenía dicho por los mandamientos y por las reglas de Dios que el hombre no cortara su barba. Es por eso que algunos judíos todavía se dejan crecer la barba. Pero repito, esto fue en el Antiguo Testamento. Si yo encontrara o si encontráramos doctrina
acerca de la barba o no barba en el Nuevo Testamento, seguro la enseñáramos. Recuerde que nosotros nos regimos no por el antiguo pacto, sino por el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Y cualquier enseñanza tiene que ser validada totalmente por el nuevo pacto. ¿Sí? Entonces, en relación a la barba o al bigote, no encontramos doctrina para decir quítenselo o para decir déjenselo. Hacer cualquiera de las dos cosas sería imponer algo que no está escrito. Repito, no está escrito en el Nuevo Testamento tal doctrina o tal enseñanza. Solamente dice el texto que al hombre le es deshonesto dejarse crecer el cabello, refiriéndose al de la cabeza. Leemos como referencia una escritura en Ezequiel capítulo 44. Ezequiel capítulo 44. Cabe aclarar esto en relación al cabello, el cabello en la cabeza. Puede ser que a alguien no le guste la barba, se le parezca antihigiénico y quiera predicar doctrina de eso, pero repito, no debería de hacerlo, no debemos de hacerlo, ya que no hay doctrina para eso. O puede ser que alguien por la moda esté a favor de la barba y quiera encontrar doctrina para eso, no la encontramos, ni para una cosa ni para otra cosa, solamente en cuanto al cabello. Ezequiel 44 dijimos, versículo 20, dice en el nombre del Señor Jesús, y no raparán su cabeza, ni dejarán crecer el cabello, sino que lo recortarán trasquilando sus cabezas. ¿Por qué estoy tomando? Alguien dirá, ¿por qué estoy tomando entonces esta escritura del antiguo pacto? Bueno, hemos dicho, si hay mandamientos que estuvieron en el antiguo pacto y continúan en el Nuevo Testamento, podemos hacer referencia de ellos. ¿Sí? El asunto es, si tomamos un mandamiento del antiguo pacto y no encontramos continuidad en el Nuevo Testamento, entonces estaremos enseñando cuestiones o mandamientos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y pudiéramos enumerar muchos puntos de doctrina, pero vamos a terminar aclarando en relación al cabello. Aquí hay dos cosas que la palabra de Dios prohíbe. Una, rapar su cabeza, es dejar raparse totalmente la cabeza, y la otra, dejarse crecer el cabello, es decir, más allá de su cabeza. Son dos extremos que no deben de hacerse en un cristiano, ni raparse la cabeza, ni dejarse crecer el cabello más allá de sus extremidades de su cabeza, sino que recortarán, dice, trasquilando sus cabezas o recortando por sus cabezas, ¿sí? Lo que es hasta donde está o donde se marca la cabeza. Esto lo referimos porque está claramente también enseñado en el Nuevo Testamento. La misma naturaleza nos enseña que al hombre sea deshonesto criar cabello. Bien, ahora vamos a aclarar que en el Antiguo Testamento los hombres en algunas situaciones se cubrían la cabeza. Y cabe aclarar eso, que es del Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a ver segundo libro de Samuel, capítulo 15. Gloria a Dios, segundo libro de Samuel 15, versículo 1. Gloria a Dios. Segundo libro de Samuel 15, versículo 30. Y David subió la cuesta de las olivas y subióla llorando, llevando la cabeza, ¿cómo?
cubierta. Aquí habla de un varón, de David, que en una situación en la cual iba afligido, llorando, llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza y subieron como llorando, así como subían. Quiere decir que todo el pueblo no encontramos que no siempre traían la cabeza cubierta, pero había situaciones como esta que David y el pueblo cubrieron su cabeza. No dice con qué, pudo haber sido con un manto o con parte de su ropa o una capa. No dice en qué, con qué cubrieron su cabeza, pero dice que cubrieron su cabeza en una situación en que iban afligidos, llorando. Eso lo encontramos también en Jeremías, capítulo 14, libro del profeta Jeremías, capítulo 14, versículo 3 y 4. Dicen el nombre del Señor Jesús. Y los principales de ellos enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volviéronse con sus vasos vacíos, se avergonzaron, confundiéronse y cubrieron sus cabezas. Fíjese otra vez, una situación similar a la que menciona ya en el segundo libro de Samuel. Aquí dice que se avergonzaron, se confundieron y por esa razón dice, cubrieron sus cabezas. Porque se resquebrajó la tierra a causa de no llover en el país, confusos los labradores cubrieron sus cabezas. Es decir, que en una situación de pena, de dolor, cubrían sus cabezas. Vamos a ver otra escritura en el libro de Esther, capítulo 6. Libro de Esther, capítulo 6. Bendito el nombre del Señor Jesús. Capítulo 6, versículo 12. Después de esto, Mardoqueo se volvió a la puerta del rey y Amán se fue corriendo a su casa y apesadumbrado o muy triste, muy afligido, ¿y qué más? Y cubierta su cabeza. Entonces era en una situación en la cual lloraban, en que estaban apesadumbrados, que estaban afligidos, cubrían su cabeza. Ahora, eso lo vemos, vuelvo a aclarar, en el Antiguo Testamento. Nosotros, como comento cuando anuncié esta enseñanza en los medios, no, esto de la cubierta en la mujer y de que el varón no debe de cubrir su cabeza, no lo estamos enseñando en razón de la cultura de Israel. Si fuera la cultura de Israel, entonces teníamos que hablar de muchas cosas, en la vestimenta y en otras cosas, pero repito, no estamos siguiendo la cultura de Israel, estamos siguiendo los mandamientos que aparecen claramente especificados o enseñados en el Nuevo Testamento. Y en razón de la cubierta estamos tomando esta enseñanza que Pablo da a los corintios. Y lo dice claramente que esto, si alguno a su parecer piensa ser contencioso, vamos a leerlo. Primero a los Corintios 11, versículo 15, donde nos quedamos, dice, por el contrario a la mujer criar el cabello o dejarse crecer el cabello le es honroso. Lo importante es el resultado de que la mujer se deje crecer o que pueda criar su cabello. Porque en lugar de ese velo, de ese velo que usaban sin duda las mujeres de Grecia o las mujeres griegas,
aunque esto pasó en Corintio, pero como ya dije, abundaban las mujeres griegas. En lugar de ese velo, que no es la cubierta, sino un velo, un velete, como lo menciona la versión antigua en Ezequiel, capítulo 13, que ya leímos, en lugar de ese velo, le es dado a la mujer el cabello. Y dígame si no es honroso y además es hermoso ver a una mujer con su cabello largo. Le es honroso. Versículo 16 dice, con todo eso, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. No es para contender, sino que, dice ahí Pablo, y lo decimos también nosotros, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Y en estas enseñanzas que Pablo le da a los corintios, también dice, digo enseñanzas porque es todo lo que contiene esta primera carta a los corintios, con todos sus capítulos. Pero vamos a ver lo que dice primero a los corintios, capítulo 14, versículo 37, dice, si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor. Estos son mandamientos del Señor. Entonces, considere que es un mandamiento del Señor que la mujer debe de cubrir su cabeza. No es solamente una prenda de vestir, no. Son 4 razones fundamentales y ninguna de ellas menciona el propósito de que no se descubra la cabeza en razón de que se vea su cabello, sino que menciona, uno, el reconocimiento de que el varón es su cabeza y que Cristo es la cabeza del varón. Reconocimiento de la asignación de la autoridad de Dios. 2, porque es una mujer que ora, y el varón porque es un varón que ora. 3, porque el varón es imagen y gloria de Dios y la mujer gloria del varón. 4, porque es señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Son 4 razones de tipo espiritual que tienen que ver con lo espiritual. Entonces considere que son mandamientos del Señor. Ahora alguien ha dicho, bueno, necesitamos que haya en el Nuevo Testamento 3 testimonios, 3 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Déjeme decirlo que siempre lo que hemos dicho, no podemos sacar un texto de su contexto. Solamente brevemente quiero aclarar a qué se refiere cuando habla de 2 o 3 testigos. No se refiere para validar una doctrina que Pablo haya hablado o que alguno de los apóstoles haya hablado, sino se refiere a lo siguiente. Voy a citar ahí segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 20, dice en el nombre del Señor Jesús, porque temo que cuando llegare no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones, elaciones, bandos. Versículo 21, que cuando volviere, me humille Dios entre vosotros y haya de llorar por muchos de los que antes habrán pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y deshonestidad que han cometido. Y continúo con el 13:1. Recuerde, y como ya hemos dicho, en la escritura original no se seccionó la Biblia en capítulos y versículos. Eso se hizo posteriormente en las traducciones para facilitar el estudio y lectura de la Biblia. Pero continúa hablando de lo mismo el 13:1. Esta tercera vez voy a vosotros, en boca de 2 o 3 testigos consistirá todo negocio. He dicho antes y ahora digo otra vez
como presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás que si voy otra vez no perdonaré. ¿Se fija a qué se refiere el contexto? Cuestiones en que había entre los hermanos, disensiones, detracciones, ese tipo de situaciones, y que Pablo menciona que habían pecado y que Pablo iba entre ellos con el deseo de que se arrepintieran de esa inmundicia, de esa deshonestidad, y en boca, y refiriéndose a ese tipo de situaciones, dice, en la boca de 2 o 3 testigos consistirá todo negocio. Entonces, por favor, no tome como base que tiene que haber 3 escrituras o 3 apóstoles escribiendo sobre el tema, porque no es bíblico tomar eso. Lo bíblico es ver el mandamiento y considerar entonces, en todo caso, si esa expresión en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, todo negocio, pues hay que ver a qué se refiere, y es lo que estamos viendo. Por último, ahí en Mateo, Evangelio según Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante, dice en el nombre del Señor Jesús. Seguramente usted también ha escuchado que Dios está donde 2 o 3 se congregan en su nombre. Y algunos, cuando se reúnen en oración, hasta enumeran y dicen, bueno, aquí ya hay 1, 2, 3, ya cumplimos con el número. Y me pregunto, ¿acaso Dios no está cuando usted está solo? Cuando usted va por la carretera manejando solo, o cuando usted está cruzando un monte solo. Seguro que Dios está ahí. Entonces, no saquemos los textos de su contexto, y vamos a referir esta escritura para ver en su contexto a qué se refiere. Versículo 15. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o de 3 testigos conste toda palabra. Ahí está en el contexto a qué se está refiriendo. Que hubiere conciliación, que hubiere perdón entre los hermanos, y si fuera necesario, que se llamare a 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. A eso se refiere. No se refiere al hecho de que Pablo necesitaba sustentar una doctrina con el testimonio de Juan y de Pedro. No se refiere a eso. No trate de esquivar o de evadir la enseñanza que Pablo claramente da en 1 Corintios capítulo 11. Vamos a continuar más adelante en nuestro próximo estudio, si Dios quisiere y viviéramos, acerca del porte santo de la mujer. Allí vamos a considerar lo que es el adorno externo. Vamos a ahondar más en el tema. Mientras tanto, vamos a orar y a darle muchas gracias a Dios, que Dios abra los entendimientos, que toque los corazones y haya disposición para obedecer la palabra de Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, que es la verdad. Señor, nuestra intención y propósito es obedecer tu palabra. No es seguir una cultura de un pueblo, no, es seguir lo que tus mandamientos nos enseñan en este nuevo pacto que has concertado con un pueblo constituido de ahora judíos convertidos y de gentiles convertidos, y que ambos constituyen tu pueblo, la iglesia de Dios. Ayúdanos, Señor, a estar conscientes de lo que tu palabra nos enseña, que no sigamos la corriente del mundo, que no sigamos las modas del mundo. Como está escrito, no aprendáis el camino de las gentes ni sus costumbres, porque son vanidad. Ayúdanos, Señor, más bien a obedecer tu palabra. Sí, Señor Jesús, danos entendimiento, toca los corazones, da valor, valentía, dignidad
a las mujeres de Dios que se presenten ante el mundo como gente santa, pueblo adquirido de las tinieblas para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Gente santa, real sacerdocio, pueblo escogido, un linaje escogido. Ese es tu pueblo en medio de una nación maligna y perversa, entre los cuales debemos resplandecer como luminares en el firmamento. Pues está escrito, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Señor, que tu pueblo, tanto los varones como las mujeres de Dios, se distingan en un porte santo, que se distingan obedeciendo tu palabra aún en su vestidura. Sí, Señor Jesús, que consideremos lo que dice la Escritura, porque son mandamientos del Señor, sobre todo el nuevo pacto, el nuevo testamento que es para tu pueblo, tu iglesia. Gracias, Señor Jesucristo. Permite que tu palabra corra y sea glorificada y que muchos puedan entender y obedecer a estos mandamientos. Te lo pedimos todo en el nombre maravilloso de Jesucristo. Gracias, muchas gracias. Amén.